¿Qué tal están? Bien, ¿Todo bien? Excelente. Bueno, sí. pues entonces vamos a dar inicio al segundo parcial. El día de hoy, martes 20 de abril de 2021, vamos a arrancar con el espacio educativo de español. ¿Qué página? 84 y 85, profe. ¿Qué página, Rixi? 84 y 85. Gracias. Muy bien, entonces iniciamos el día de hoy, martes 20 de abril de 2021, con el tema del artículo. El artículo, ¿ustedes han escuchado lo que es el artículo? Pues el artículo es una palabra que no tiene un significado propio, pero que únicamente nosotros lo usamos para poder pronunciar o presentar un sustantivo. La función que le da el artículo a las oraciones es que lo va a modificar, ya sea en género y en número. Cuando se refiere a género es al género femenino, al género masculino. Cuando se refiere al número, se refiere a si es en singular o si es en plural. Cuando hablamos de singular nos estamos refiriendo a un tan solo objeto, a una tan sola cosa, a una tan sola persona, a un tan solo animal. Y cuando hablamos de plural nos referimos a más de una persona, más de una cosa, más de un animal o más de un objeto, como se le quiera llamar. Bien. Entonces, el artículo va acompañado del sustantivo. Los sustantivos pueden ser femeninos y pueden ser masculinos, como lo decía anteriormente. Cuando el sustantivo es femenino, es posible que nosotros lo reconozcamos ya que delante de él va uno de los siguientes artículos. ¿Cuáles son los artículos que van cuando un sustantivo es femenino? Decimos la, una, Las, las, unas. Entonces, la es singular, las es plural, una es singular y unas es plural. Por ejemplo, usted dice la reina, la señora, la niña, las niñas, las señoras, las jóvenes, las muchachas. Entonces nos estamos refiriendo a un artículo femenino. O cuando yo digo una bellota, unas bellotas, unas ardillas, unas gatas, unas yeguas, las flores, unas flores, una flor, me estoy refiriendo a sustantivo femenino donde yo hago uso del artículo y el artículo me modifica estas oraciones. También puede ser masculino si se identifica porque delante de él va uno de los siguientes artículos que son el, los, un, unos. El, singular, los, plural, un, singular, unos, plural. Por ejemplo, usted dice el niño, el perro, el caballo, el joven, un ojo, un gato, un perro, los jugadores, un jugador, unos jóvenes, unos payasos
y así sucesivamente. Entonces, vamos a copiar lo que es el concepto del artículo, como lo tenemos acá, subrayado. Luego copiamos el ejemplo de lo que es el sustantivo cuando puede ser femenino y cuando utilizamos los artículos la, las, una y unas. De igual forma copiamos aquí donde dice que el artículo puede ser masculino y copiamos los ejemplos el, los, un, unos. Aquí usted puede escribir, me va a escribir dos oraciones. Bueno, vamos a ver. No es necesario porque aquí tenemos los ejemplos. Bien, entonces solo copie lo que está subrayado acá y acá y acá y luego pasamos a copiar los ejemplos. Sí. Vamos. Y hace las actividades de aquí arriba. Profe, mira quién es este.
Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, Rixi. Usted ya finalizó, ¿verdad? Bueno, Rixi. Ya terminé, profe. Muy bien. Entonces, vamos a copiar acá estos ejemplos de artículos. Aquí está el que indica masculino y femenino. Por ejemplo, el árbol. ¿Cuál sería el plural para el árbol? En vez de decir que yo me refiero a un solo árbol, ¿cómo podría decir yo? Para referirme a varios árboles. Los árboles. Los árboles. Entonces, usted escribe aquí el árbol y de ahí a la par escribe los árboles. Y me subraya el artículo, así como está aquí en el ejemplo. Si yo digo el avión, está en forma singular y es masculino. Y si yo quiero decir aviones en plural, ¿cómo diría? Haciendo uso del Los artículo. aviones. Los aviones. Muy bien, Rixi. Si yo digo la escalera, ¿cómo sería el plural de la escalera? El plural. Sí, Las escaleras. las escaleras. ¿Y el plural de la camisa? Las camisas. Las camisas. Muy bien. Entonces, usted copia, aquí donde dice masculino, femenino, copia estos dos ejemplos, estos otros dos ejemplos, y le agrega el plural de cada uno de estos. Los que acabamos de mencionar. Los árboles, los aviones, las escaleras, las camisas. Vamos, haciéndolo ahorita. Pregunto, ¿entiende o no lo que estamos hablando del artículo? Sí. Sí, profe. ¿Seguros y seguras? Sí. Bueno, pues, avancemos, pues. Bien, ya van a terminar, ¿va? Sí, pero fue hoy todo femenino. Muy bien. Igual Ángel. Sí. Las escaleras.
Las camisas. Ya, profe. Muy bien. Ángel. Voy por la camisa, profe. Bueno, escriba la camisa y luego escribe las camisas. Bien, Ya, profe. excelente. Ahora, si se refiere a varios individuos, el artículo será plural, era lo que le decía. Si se refiere a más de un individuo, a más de una cosa, a más de un animal, a una persona, qué sé yo. Si se refiere a un solo ser o un objeto, presenta artículos en singular. Vaya, por ejemplo, yo puedo decir los compañeros, las compañeras, unos animales, los animales. Puedo decir las amigas, unas llaves, las llaves. Aquí usted tiene que aprender a identificar de qué manera se está refiriendo, ya sea al género, ya sea femenino o masculino. Pero hay algunas que no podemos determinar el género. Es indeterminado. Bueno, por ejemplo, unos y unas. Son artículos indeterminados. Miren, los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. Por ejemplo, ¿cómo usted me va a decir unas llaves o una llave? La llave no tiene género, ¿verdad? No puede ser ni femenino ni masculino, es indeterminado. Bueno, copiamos los conceptos, por favor, acá. Si yo le pregunto, si se refiere a varios individuos, el artículo es plural, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo digo, profe? Si yo le digo, si se refiere a un solo ser u objeto, el artículo es plural. Si se refiere a un solo ser u objeto, el artículo es singular. Si se refiere a un solo ser o objeto, el artículo es singular. Si solo está hablando de una persona, ¿es singular o plural? Singular. Singular. Singular, muy bien. Bien, entonces copiamos, por favor, aquí hasta acá, ¿ven? Hasta unas. Luego copiamos hasta acá, hasta una también. Y luego vamos a pasar a copiar este ejemplo. Un perro ladró, el género es masculino y está en singular. Una abeja me picó, está en femenino y en singular. Unos gatos maullaron, masculino y plural. Unas camisetas, femenino y plural. Bien. Copiamos acá los conceptos que están subrayados y luego pasamos a copiar estos ejemplos. Vamos.
Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, ya van finalizando. Profe, va a terminar ya. Voy por la abeja, profe. Yo Muy también, bien. profe. Ya, finalizamos. No, profe. Terminar, profe. Unas camisetas, por ahí van. Mm, Dije, unas camisetas. Eh,
¿Será correcto que yo diga el camisa o la camisa? ¿Cuál de esas dos es correcto? La camisa. La camisa. Ajá. Y si yo digo el niña o la niña, ¿cuál es la correcta? La niña. Y si yo digo la niño o el niño, ¿cuál es el correcto, Ángel? Los niños. Vuelvo a repetir. ¿La niño o el niño? El niño. Ujú. Y si estoy hablando de que yo digo, una abejas me picaron, abejas me picaron. ¿Qué sería, profe? Unas abejas me picaron. Ajá, está bien, ahí sí, está correcta la oración. ¿Terminaron? Sí. Ángel, Sí. bien. Hablamos ahora que los artículos determinados son el, la, los y las. Y los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. Copiamos esto que está aquí y esto que está aquí. Ajá. Vamos a ver. Determinados. Tienen género. Los indeterminados también tienen género. Por ejemplo, si yo digo acá. Yo puedo decir en el determinado la vaca. Entonces, los determinados recuerden que son el, la, los y las. En singular y en plural. La vaca. En indeterminado, siempre refiriéndome a la vaca, y en singular yo ya no digo la vaca, sino que voy a utilizar el artículo indeterminado, que es un, una, unos o unas. ¿Cuál sería para, si yo estaba viendo la vaca, pero en indeterminado, y ahora, muy bien, una vaca, una vaca. El artículo determinado en femenino, pero esta vez en plural para las gallinas, ¿cómo digo yo? Las gallinas. Pero si yo quiero decir las gallinas, haciendo uso del artículo indeterminado, siempre en femenino, pero en plural yo ya no digo las gallinas, sino que voy a decir Serían unas gallinas. unas gallinas. Ajá. Estoy hablando en artículo determinado en masculino y en singular. Estoy hablando de un caballo. Yo digo el caballo. Pero si quiero hablar en indeterminado, siempre es masculino, siempre en singular, yo ya no voy a decir el caballo, sino que voy a decir Un caballo. un caballo. En el plural de los determinados con el género masculino me estoy refiriendo a los osos, pero quiero referirme a los osos, solo que haciendo uso del artículo indeterminado, siempre en masculino y en plural yo ya no digo los osos, sino que digo que... Serían unos osos. Muy bien, entonces copió los ejemplos, perdón, copió estos dos parrafitos que están subrayados aquí. Muy bien. Luego, usted debe pasar al texto, donde la parte de aplicar, subraya los artículos en el siguiente texto. Usted lo subraya. Cuenta la historia que en un lejano pueblo vivía un equitador a quien le apasionaba cabalgar todo el día. Su padre era el mejor equitador en el pueblo y le aconsejaba que utilizara correctamente todos los utensilios de un jinete. El caballo es una herramienta básica para todo caballista. Ahí ya están subrayados, entonces usted solo lo va a subrayar. ¿Puede apreciar que están subrayados o no? No, profe. No puede apreciar. Yo sí, Pregunta. profe. Cuenta la historia que en un lejano pueblo vivía un equitador a quien le apasionaba cabalgar todo el día. Hasta aquí, hasta cabalgar todo el día, tenemos el artículo la, un, el. Miren, El. son 4 artículos los que encontramos en esa pequeña oración. Su padre era el mejor equitador en el pueblo y le aconsejaba que utilizara correctamente todos los utensilios de un jinete. Hasta aquí, hasta jinete encontramos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Y en la última oración, el caballo es una herramienta básica para todo caballista. Tenemos 2. Mire, él y una. él y uno. Ahora sí lo apreció. Un indeterminado. Ahorita lo estoy diciendo. Bueno, Un, una. vuelvo a preguntar, ¿le entiende, comprende qué es lo que es el artículo determinado, los artículos Y ahora sí, indeterminados? profe. Sí, Bueno, profe.
profe. Una. Yo ahorita la voy a hacer, profe, porque lo voy a hacer con regla. La talla. Yo voy a terminar, profe. Profe, mañana no hay clase, va, profe. Ya sabe que los miércoles es para que usted haga sus tareas. Richie, Ya, terminó. profe. Muy bien, Richie. Bueno, ahora aquí tenemos artículos determinados. Los artículos determinados son el, la, los y las, ¿verdad? El, la, los o las. Por ejemplo, la casa, el coche, los caramelos o las sillas. Acompañan a los sustantivos comunes que se refieren a personas, animales o cosas. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Copiamos el ejemplo y luego vamos a realizar las actividades. Vamos. Artículo determinado. Yo copio lo que es artículo determinado. Solo copia aquí donde dice artículos determinados y aquí escribe, se refieren a personas, animales o cosas conocidas. Son el, la, los o las. Y copiamos los ejemplos que están aquí. Y por ejemplo.
Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Rixi también. Sí. Ok. Yo quiero hacerle énfasis en que la letra que usted esté realizando y la forma en que usted trabaje su cuaderno debe ser de la manera más ordenada posible. Sí, profe. Que Mi se, letra ya que se- mejoró. que se entienda cuál es el inicio del tema y cuál es el final de ese tema y que se lleve la secuencia. Bueno, Sí. de ahí pasamos a realizar los ejercicios. ¿Cree que podría escribir un texto sin artículos? ¿Por qué? Y dé un ejemplo. ¿Usted cree que usted podría escribir un artículo, un texto? Cuando se refiere a un texto es donde van a ir oraciones, donde usted no va a escribir ninguno de estos artículos, ¿no? Ninguno de estos artículos, los, las, unos, unas, el, la, una. ¿Cree que sea posible? ¿No? No es posible. ¿Cree que podría escribir un texto sin artículos? No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque no tendría sentido, no tendrían congruencia, concordancia. Eso sucedería, no tendrían concordancia. Muy bien. Luego en el ejercicio número 3, usted debe completar las oraciones con el artículo que corresponde. Vamos a ver. ¿Cuál serían los artículos para la primera oración, Rixi? Aquí, ¿ve? Niño, juega El, en patio. ¿Cómo sería? el, Los. el niño. Rixi. ¿Cómo sería? El niño juega en el patio. Muy bien, Rixi. La segunda, Ángel. Ok, se quedó sin internet, se le frició. Profe, había una, bueno, ¿Segura que había una? una vaca Mire, en mire. ¿Había una o unas vacas? unas Unas vacas en... en la granja. Muy bien. Y la otra, profesoras leen en clase. ¿Cómo Las, sería? las profesoras leen en la clase. Muy bien. Y la siguiente, zapateros arreglaban zapatos. Los zapateros arreglaban los zapatos. Muy bien, muy bien. Ahora estoy haciendo, profe. Y con eso vamos a ir finalizando ya lo que es el tema del día de hoy. Hágalo aquí, escribió, ¿verdad? Podría escribir un texto sin artículos, no se podría escribir un texto de artículos porque no tendría sentido. Y Sí, ahí profe. puede escribir un ejemplo usted. Niña come comida. Niña come comida. Ese es un ejemplo de una oración que no lleva un artículo. Sí. Ya, profe. Profe, ya recuerda que este tema, el artículo lo vimos el año pasado. Sí, Rixi. Bien, Rixi. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y ahora voy a compartir la pizarra y vamos a escribir un par de ejemplos de lo que es el artículo. Bueno, entonces yo voy a utilizar el artículo y usted va a copiar estas oraciones. Solo vamos a copiar 5 y de ahí usted subraya el artículo. Los, Permítame. los jóvenes, los jóvenes viajan. Madre, madre.
maestra nos dejó cinco tareas. Carlos juega con perro. Ok, el artículo no necesariamente va a ir al inicio o principio, como le quiera llamar. Puede ir en medio, puede ir al inicio también el artículo. Miren, aquí está el perro. Ahí llevamos 3. Un niño la televisión. Unos niños juegan en el patio. Las niñas, las abejas se alimentan. Polen. De polen. Vamos. Entonces copiamos estas pequeñas 4 oraciones y subrayamos lo que es el artículo. Sí, profe. Vale. Carlos juega con el perro. Un niño la televisión. No es un problema. Televisión de mi las abejas se alimentan de polen. De polen. De polen. Voy a rayar. Aquí. Polen.
Ya, profe. Muy bien, ¿ya terminó? Sí. Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí con lo que es el espacio de español.